Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para diálogos de este inicio de semana. Está con nosotros el sociólogo Juan Sebastián Roldán. Con él vamos a ver las perspectivas políticas, vamos a hacer un poco de análisis sobre, le preguntaremos si es a una afiliación, una adhesión del movimiento Ruptura a los 25, del cual forma parte. Saludarles a nuestros radioescuchas de la 920 y a nuestros televidentes. Juan Sebastián Roldán está, bienvenido, buenas tardes, Juan Sebastián. Buenas tardes, Francisco. Una primera aproximación a lo que están haciendo ustedes. ¿Cuántos son? Es todo el movimiento liderado en este momento por María Paula Romo y ustedes, que se adhiere a la izquierda democrática, se afilia. ¿Cuál es la apuesta? Bienvenido nuevamente, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hace 5 años salimos del gobierno, estuvimos 4 años, estamos ya más tiempo fuera del gobierno del que estuvimos dentro. Y desde que salimos comenzamos a tener una posición crítica, porque nosotros salimos en el momento en el presidente Correa planteó la toma de la justicia en sus manos, y creamos el partido, participamos en unas elecciones, decidimos no participar en otras y el Consejo Electoral arbitrariamente nos quitó el número de la inscripción. Eso está hoy día en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es un proceso distinto. Decir no participo y por lo tanto esta elección no corre. ¿Había esta posibilidad jurídica? Tanto se podía que después de que nos sacaron hicieron un reglamento en el que lo impedía. Para eso. Exactamente. Para tratar de blindarse en esas torpezas jurídicas de las que ya estamos bastante acostumbrados. Y después nosotros, bueno, fuimos decidiendo qué hacer. En enero de este año decidimos cerrar la ruptura, que fue un paso importante y duro, porque habíamos creado la ruptura con ilusión, habíamos estado 12 años creando la organización política. ¿Todo el país estaban? Sí. ¿Tuvieron candidatos en unas elecciones en varias partes nosotros del Ecuador? tuvimos candidatos en todas las provincias del Ecuador. Y decidimos cerrar porque creíamos que el momento ya no era el de ruptura. Es un momento de acuerdo, es un momento de pensar el país de otra manera y habían pasado 12 años. Algunos compañeros decidieron irse en otros espacios y antes de que termine esto desmembrado, más bien quisimos reencontrarnos y decidir cerrar. Liquidación. Así es, una especie de liquidación de una empresa. Para hacer las cosas bien de entrada y de salida. Y algunos de nosotros, la mayoría de nosotros, desde entonces comenzamos a pensar que la izquierda democrática era el camino natural al que deberíamos acercarnos. Crear otra organización nuevamente para tener una organización más... No tenía sentido. Lo que tenía sentido es pensar en dónde poder articular lo que veníamos pensando y haciendo en la política. ¿Conversaron con otros sectores para ver con quiénes? Sí, conversamos con algunos otros. Hablamos con algunos otros y al final, después de hablar con algunos de ellos, lo que creímos es que ese espacio de centroizquierda era un espacio cómodo para nosotros y sobre todo lo de justicia social con libertad. Ese es un eslogan que a nosotros nos suena desde hace mucho tiempo y hoy específicamente en el Ecuador poder pensar en justicia social sin sacrificar la libertad tenía todo el sentido. Juan Sebastián, pero la izquierda democrática un poco es un contrasentido cuando ustedes eran de ruptura. O sea, porque la izquierda democrática es desde el retorno a la democracia, quizá de los partidos con el Partido Social Cristiano, la Democracia Cristiana, los más antiguos, ¿no? Entonces, una ruptura temporal nomás. Hay 2 temas que me han preguntado toda la semana. El primero es este, entonces tengo la respuesta bastante practicada. Entonces, y el segundo es qué va a pasar con las próximas elecciones. ¿Cuál es la primera respuesta? Nosotros entramos en Izquierda Democrática porque los partidos que intentaron hacer un partido político, ideología, una discusión democrática que permita llevar las discusiones desde abajo hacia arriba. Creemos que y además creo que tienen 2 virtudes, ¿no? Y es que lo hicieron efectivamente. Y segundo, que la izquierda democrática tiene la virtud de que acarrea la imagen de decencia y honestidad que lo fraguó tanto en el gobierno como en el municipio con el general Moncayo. Entonces, nosotros creíamos que en ese espacio de centro-izquierda podíamos además pensar en un partido que se proyecte desde la socialdemocracia o el socialismo democrático hacia el futuro. Es decir, no solamente quedarnos en lo que fue, sino comenzar a pensar qué podemos nosotros poner para que se construya en un país, en un partido que aporte al país esa posibilidad de centro-izquierda potente. ¿Ustedes quisieran entonces que la izquierda democrática vuelva a los inicios, que tenga esta suerte de capacitación,
de entender incluso la propia socialdemocracia. Es un tema de que participan más de su ideología y comienzan, porque no es que esté como antes de Izquierda Democrática, no, está dividida entre el gobierno, entre el Avanza y entre otros partidos políticos en donde han iniciado, pues como más o menos les debe estar pasando a ustedes en Ruptura. Nosotros queremos rescatar lo que fue de la Izquierda Democrática, y ahí pensaría en Córdoba, en Borja, en Vaca. Raúl Vaca es un referente de muchos de nosotros y para mí específicamente una persona que me acompañó en la vida durante mucho tiempo en términos personales, pero también queremos juntarlo con lo que viene en el futuro, es decir, es poder juntar ese pasado de escuela, de formación política, de cuadros, de gente que podía tener una discusión interna solvente, de muchísima gente que puede ser candidato en los distintos espacios desde una formación específica, con la norma de que la decencia es plato fundamental para sentarse en esta mesa. Que no se choca con la política. Y redefinir la política desde la posibilidad de caminar después del puesto político por la calle. Mi abuelo, cuando ejercí un cargo público, lo único que me dijo es: nunca te olvides que vas a volver a caminar por la vereda. Y tengo la suerte de hacerlo sin ningún tipo de resquemor. Y a mí, sinceramente, es una anécdota que te cuento ahora y les cuento a quienes nos están mirando. Hace 3 meses me encontré con el doctor Borja, con quien no tengo una relación personal, en un banco, mientras yo hacía cola. Y le veía 5 puestos atrás mío hacer cola. Y la gente se le acercaba, pero el señor hacía cola como cualquier otra persona. Y la gente se le acercaba respetuosamente, me imagino que reconociendo lo que es que un expresidente de la República tenga una vida normal en un país en el que muchos de los expresidentes lamentablemente no pueden vivir en el país por las cosas que han sucedido. Entonces, creo que ese es otro elemento importante por el que nosotros entramos. Y creo que sobre todo por la proyección que tiene. Yo todo el tiempo pienso en lo que significa la socialdemocracia y pienso en la apuesta de Anthony Giddens con la tercera vía, cuando pensaban que el laboralismo inglés podía construir esa tercera vía, y creo que es una necesidad en el Ecuador. Sí, en ocasiones construyeron. Sí, creo que la fuerza de las circunstancias cambia las cosas. No era un tema de un marxismo, sino un tema de una sociedad con libertades. Es justicia social con libertad. Donde la justicia social tiene que ver. Esta tercera vía, los otros le llamaban tercera ola, y algunos nombres tuvo a finales del siglo pasado. Juan Sebastián, entonces, todos los de Ruptura, con los que cerraron Ruptura, ¿fueron a la Izquierda Democrática o hubo una gran parte? Gran parte. Hay gente que también decidió ya no participar. Aquellos que se desencantaron de la política, que es natural, la política es difícil. Nosotros tuvimos un proceso electoral muy duro. La descalificación también nos golpeó porque nosotros recogimos las firmas en la calle durante 1 año y medio. Y de pronto de un golpe nos sacaron. Otros decidieron quedarse. ¿Tuvieron candidato a la presidencia de la República? Tuvimos candidato a un queridísimo amigo, Norman Ray. Sí, ¿qué es de Norman? Norman vive en Galápagos. Vive en Galápagos. Vive con su familia en Galápagos. Trabajando en algo de la justicia. Trabaja en una organización internacional de conservación natural, así es. Vive con sus 2 hijos menores y su mujer. ¿Encantados de la política o no? Yo creo que él vive en Galápagos feliz. No sé si lograríamos convencerle de cambiar esa situación. De que cambie. No creo que esté desencantado de la política, porque la política, me decía algún día Simón Pachano, precisamente, cuando yo le planteaba, salido del colegio, quería estudiar sociología y quería estudiar ciencia política, y eso hice, estudié sociología y ciencia política, y él me decía: la política es como las bacterias, hay que estudiarlas pero no metérsela adentro. Y los que cometimos el error de meternos adentro ya no sale la política. Pero algunos nacemos con esa bacteria, así es que no se preocupe, Juan Sebastián. También. Sí, esa bacteria está ahí, y yo soy de las gentes que cree que la gente tiene que mezclarse con esa bacteria, y lo que tiene es que aprender a administrarla y hacer lo mejor posible humanamente para responder. Yo lo creo porque también. a veces no es lo que en general, a mí no me fue bien en la militancia. Terminaron expulsándonos por pensar y por oponernos a una persona que ahora, en la reflexión que hago, si estuvo bien oponerse tanto, que es el doctor Yamil Maguad. Yo me oponía a que sea candidato, no solo que sea presidente, a que sea candidato. En la elección presidencial. En la elección presidencial. Y claro, éramos una piedra en el camino de ganar las elecciones. Y yo creo que en ese momento era de ganarlas por ganarlas, ¿no es cierto? Creo que si el propio doctor Maguad hubiese tenido un poco de paciencia, le habría ido mejor de lo que le fue.
pero son estas cosas. Pero a mí no me asusta este fracaso de militancia. Yo invito siempre a la juventud y a la gente a que haga militancia, ¿no? Ahora debo reconocer, yo reconozco en Maguad muchas de las cosas que les hacen falta a algunos líderes políticos, ¿no? ¿Qué figuras así, a las que usted se ha opuesto, ha creído que eran desde la ruptura hacia esto hay que casi llevarlos al cementerio? Usted diría, sabe que ya revisando bien, no ha sido de llevarles al cementerio. ¿Tiene así algunas figuras, usted que estudia además sociología, ciencia política? Creo que cuando uno pasa por un cargo público se da cuenta el peso que eso tiene. Ya. Yo creo, como Churchill, que la política no envanece, sino desnuda. Y Churchill decía todo el tiempo que la política solamente te muestra, te desnuda a las personas. Y creo que cuando ese poder se administra sin haber procesado los demonios que uno lleva dentro, esos demonios cabalgan y lideran el espacio de poder en el que uno está, desde la presidencia de la República hasta el guardia de seguridad, sí, que todo se queda con tu cédula y no te la quiere entregar. Claro. Y a partir de ese aprendizaje creo que he aprendido a juzgar distinto a los personajes políticos también. Yo, cuando mirábamos lo que pasó con la democracia, nosotros le golpeábamos muy fuertemente a la izquierda democrática, a la democracia cristiana. No porque creemos que tenía más responsabilidad de la vergüenza que fue el paso del PRE o la Ciudad Patriótica, porque creo que eso solamente podía ser lo que fue. Es decir, Loco Bucaram podía ser solamente Abdala Bucaram, claro, y Lucio Gutiérrez podía haber sido Lucio Gutiérrez. No había más opción. Sin embargo, de la democracia cristiana, de la izquierda democrática, de la socialdemocracia, sí se podía esperar más. Y yo creo que eso se decantó en lo que lamentablemente terminó sucediendo, y es que son partidos que terminaron comiéndose la cola, como la serpiente que se come la cola. Creo que el ejemplo más triste de la izquierda democrática fue cuando el candidato Páez puso un letrero de creo sobre el edificio de la izquierda democrática. Fue como decir, claro, aquí se acaba y yo voy encima. Y fue desconocer la historia. Yo pensaba en los viejos líderes, ¿no? Creo que el gobierno de Roldosa quiere que de otra manera. Permíteme, Juan Sebastián, interrumpir ahí, desconocer los viejos líderes. Parte de la culpa de haber denominado, y se la quiero endilgar, la partidocracia, no solo a muchos de los medios de comunicación, a varios colegas, estuvo en ruptura, que despertó una idea, esto hay que terminarlo. Ahora no recuerdan estos viejos líderes de que este es un país que se ha ido construyendo con buenas y malas cosas. Sí, se puede en esta reflexión valorar lo que había antes de lo que es ahora estos 10 años. Yo creo que hay que discutir las prácticas políticas de ese momento también. Es decir, creo que antes del correísmo otro era este país también políticamente. Recordará usted, en este país no se nombró defensor del pueblo 7 años, porque no se ponían de acuerdo en la asamblea. En este país se tiraban ceniceros, en este país... Bueno, y cuando lo nombraron a Julio César Trujillo el primer defensor del pueblo, el doctor Fabián Alarcón no le dio presupuesto. Es decir, eso también pasaba, ¿no es cierto? Porque hoy día es fácil decir, lo anterior era mejor, no creo. Mejor no, nunca lo anterior es mejor. Tiene buenas cosas. A veces sí. Digamos que una vez si regresa a cosas de la vida y uno dice, chuta, sí pasaba mejor. Sí, digamos, bueno, universitaria, digamos. Quizá por la edad. Sí. Perdón, Juan Sebastián. Y creo que uno sí aprende a ver que lamentablemente en qué decantaron. Cuando nosotros comenzamos la ruptura, quien dirigía la ruptura era Andrés Páez, con estas prácticas. Es decir, quien dirigía a la izquierda democrática era Andrés Páez. Y Ramiro González. Hoy día ninguno de los dos está ahí. Están ahí. Sí. Yo creo que hay que hacer una discusión larga del 99 a propósito de Maguad. Yo creo que hay que hacer una discusión larga y creo que hay que hacer una discusión de quiénes mismos hicieron qué. Porque yo creo que Maguad tiene responsabilidad grande sobre lo que sucedió, pero creo que hay un montón de gente que tiene responsabilidad que hoy día brilla en la política nacional y nadie sabe qué pasó. Nadie les ha dicho nada. Pienso en que eso es necesario para el país. Porque yo veo algunos ministros de Maguad en el actual gobierno y acusan a los otros. Y a veces a los que de otros candidatos también. Claro, también. Así es. Sí. Y como grandes estrategas electorales en el mundo. Pero están también donde ustedes. Donde nosotros. En la izquierda democrática. Sí. Es que ahora ya son ustedes izquierda democrática. En ruptura, no sé, bueno, en ruptura Norman estuvo cercano a gente con la que nosotros disputamos el partido, como Alexandra Vela. Norman, entiendo que fue asesor de Alexandra en la asamblea, en el Congreso en ese momento. En el Congreso en ese. Así es. Yo lo que creo es que hay que preguntar al país qué pasó, porque no solamente es la política. Yo quisiera saber qué pasó con los empresarios que tenían los depósitos en los bancos, con los banqueros de ese momento, con la política real, con el superintendente de banco de este momento, hermano de un ministro de este gobierno. Y no por
por colgarlos en la esfera pública, porque no creo que se trata de eso. Se trata de que si no conocemos la historia, la repetimos. Claro. Y creo que si es que no somos capaces de entregarle a cada uno de los responsables su cuota de responsabilidad, es fácil tener un presidente o un expresidente exiliado en Boston al que le echa a todo el mundo la culpa, bajo la lógica de los... Que es básicamente como la parábola de los judíos con el chivo expiatorio, efectivamente, ¿no es cierto? Que vive en el oasis alimentándose para que expíe los pecados del resto de la gente. Creo que lo de Maguad va de la mano de muchos otros. Creo que con Borja igual. Creo que el gobierno de Borja es un gobierno que recibe el país casi quebrado. Y eso es lo que reconozco. Es decir, trataron de hacer las cosas con una decencia importante. O sea, ejercieron lo que podían hacer, a lo mejor, ¿no? Podían hacer más, sí. Cuando le veo a Durán Ballén caminar por la calle, anciano, pero caminar por la calle, digo, tiene mérito el hombre, o sea, y un mérito real. Y ahí se le perdona Flores y Miel, se le perdona... No creo que se le perdona, creo que si es que la historia lo contó, esa historia tiene que ser, él tiene que cargar con ese peso en la historia. Pero camina por las calles. Que es bastante en este país, Francisco. En este país por supuesto. Es durísimo Juan eso, Sebastián, una cosa que no quiero dejar de preguntar y que además a mí me impactó. Fue una entrevista suya con Jorge Ortiz. Así es. En donde, claro, usted era amigo del hijo. De su sobrino, muy amigo. Muy amigo de su sobrino. Y no fue muy, por decir algo, no fue muy cordial. Se ha vuelto a ver con Jorge Ortiz. Sí, Jorge es amigo de mi padre. Sí. Amigo de mi padre. Esa entrevista es una entrevista... Ahí usted le dijo viejo, o sea, un poco más... Digo, bueno, usted es amigo de mi padre, pero yo entendía de su hijo. ¿Sabe que a mí me impactó? Nunca, y es la primera vez que le conozco, Juan Sebastián, a Jorge es un hombre al que yo admiro mucho. Creo que es de lo más culto que tiene el país. Me impactó esta entrevista. ¿Tiene usted una justificación a esa actuación irreverente, muy lleno de... Era el secretario de la transparencia que venía a defender a un grupo, a un gobierno que ya se veía, al menos para algunos, trabiliario, ¿no es cierto? ¿Tiene usted alguna reflexión sobre esa? Ya no diría una justificación. Le cuento mejor, no era secretario de transparencia en ese momento, era subsecretario de gobierno. Era subsecretario. Y era la tercera entrevista seguida en la que Jorge me decía que por joven era ingenuo. El subsecretario de gobierno tiene su mando la Policía Nacional. Entenderá usted que si es que durante 3 entrevistas seguidas, en algunas ocasiones te dicen que por joven eres ingenuo, el mando policial no te va a tomar lo más seriamente posible. Fuera de cámaras habíamos hablado con Jorge y cada vez que se apagaban las cámaras, que usted sabe que ustedes los periodistas están en este espacio, Jorge me decía, ustedes tienen la enorme responsabilidad de este gobierno y van a acabar este país. Y tú eres responsable directo. Y comenzaban la cámara. Entonces, claro, los que venimos acá estamos menos cómodos que ustedes. Sillón casi nunca es tan cómodo. Y lo único que le dije a Jorge, la cuarta vez que me repitió en esa misma entrevista, es que la generalización que él utilizaba al decirme que yo por joven era ingenuo, era la misma que yo podía utilizar que él por ser bajito era mal locutor. Eso fue lo que yo dije. Es decir, simplemente decía, es una generalización que puede... Después cuando él le recordó que era a mí, le sigo contando. Por favor. En ese momento Jorge se molestó mucho, siguió la discusión y al final me dijo, salude a sus padres que son mis buenos amigos. Yo le dije, salude a sus hijos que son los míos. Es decir, era simplemente eso. Creo que fue una entrevista difícil, creo que era una época difícil de los medios. Yo soy el primero que... Yo creo que es... La ley de comunicación creo que fue uno de los pasos que a este gobierno le van a terminar cobrando, creo que le van a terminar cobrando históricamente, porque creo que era necesario poner límites a los medios de comunicación. Creo que era necesario. Yo creo que es necesario que un medio de comunicación tenga la responsabilidad de lo que dice y lo que tiene que rectificar en ese caso. Y al mismo tiempo creo que la ley de comunicación terminó siendo una mordaza que no tiene nombre. Es decir, lamentablemente en lugar de corregir terminaron distorsionando el doble y además solamente distorsionando con los privados y no con los públicos. Juan Sebastián, pero yo lo viví, tenía razón con el Jorge en lo de que iban a terminar con el país. Ya no lo de ingenuo, no, porque... No creo. No creo, porque nosotros fuimos parte de un proyecto que efectivamente cambió este país. Y cuando el proyecto comenzó a cambiar la Constitución y a volverse arbitrario, nos fuimos. Somos los únicos que nos fuimos. A nosotros nadie nos echó. Yo era ministro. 120 personas salimos del gobierno en un momento en que el presidente era el más poderoso de transparencia y de gestión. La secretaría tenía cargo de ministerio. Rango de ministerio. 120 personas salimos. Y uno podría decir algo, otros se quedaron, ¿no? Muy poquito. Se volvió a encontrar
determinar. Créame que a mí esa parte, y yo cuando vi su entrevista con Jorge, dije esto viene con mano pesada. Creen que son dueños del mundo porque han ganado. ¿Se refiere también a Jorge o a mí? A usted, porque no era solo usted, era todo el gobierno. Jorge no, Jorge siempre tuvo una actitud como más que de dueño de canal, ¿no? Lo hacía bien, lo hace muy bien, como le digo, es hombre inteligente. Pero cuando vi la actuación suya, sí, y me permito justo en esta conversación decírselo, dije, esto viene con mano pesada, o sea, van a arrasar, se vienen comiendo el mundo y no vamos a dejar que sigan. No, yo, por ejemplo, a mí me apena mucho la situación de que Jorge hoy día no esté en los medios de comunicación, me apena. Porque más allá de haberme enfrentado a Jorge, creo que era un periodista respetable. Y creo que él cree que yo soy una persona respetable también, solamente que las personas somos respetables cuando nos hacemos respetar. Claro. Y en los espacios específicos en los que uno tiene que hacerse respetar lo tiene que hacer. Yo creo haber sido enérgico y respetuoso. Después de un tiempo nos encontramos con Jorge y nos vimos un día y conversamos. Jorge esperaba que yo le pida disculpas. No, una cosa política yo en ese momento creía que era una discusión específica. Hoy día las cosas están mejor. Creo que son gajes del oficio y la verdad es que si tendría que volver a vivirlo... ¿Capaz que repite? No, si es que me faltan al respeto, creo que pediría que no lo haga. Pero usted sí cree, antes de irnos al corte, que decir que un joven puede no ser ingenuo por no tener esta malicia, experiencia, no es bueno. Lo que pasa es que no era eso. Lo que estaba afirmando es que por ser joven era ingenuo. Y esa es una afirmación, es una generalización innecesaria. Claro. Y yo recuerdo haber contestado eso en inicios de... No, al final del gobierno del doctor Hurtado. Dijeron que por ser joven era eso. Y bueno, ese es un mal que se cura con el tiempo. ¿Se cura? Y se cura. ¿Sí se cura? Sí, se cura, sí. Lamentablemente se pierde la ingenuidad. Sí, yo también. Volvemos, estamos con Juan Sebastián Roldán, militante ahora de Izquierda Democrática. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos con Juan Sebastián Roldán, ahora militante de Izquierda Democrática, uno de los fundadores de Ruptura, y hemos conversado sobre los inicios, y ellos iniciaron no solo fundando Ruptura, sino además respaldando el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Juan Sebastián, ¿esta apuesta va para más largo o creen que si es que no funciona, en cuántos años pueden irse? Por favor. Entramos a la Izquierda Democrática con la ilusión de morirnos en la Izquierda Democrática. Que fue la misma razón por la que entramos en País. Nosotros con el Movimiento País firmamos un acuerdo, llamaba el Acuerdo País, y hoy día que entramos en Izquierda Democrática... Era un acuerdo con ese, ¿no? Era un acuerdo escrito. Cuando el acuerdo se rompió nos fuimos. Y porque el primer principio del acuerdo es la democracia. La separación de los poderes, la alternancia en el poder. Y cuando eso se rompió, nos fuimos. Y hoy día con Izquierda Democrática entramos también con un documento en el que les planteamos qué creemos nosotros que necesita el país y qué puede aportar el partido a ese país. Y
entramos con la ilusión de quedarnos para siempre, ¿no? Es una afiliación, sino una afiliación, es una afiliación. Si nosotros vamos a ser militantes, cada uno. En virtud de una propuesta... No es que Ruptura se integra a la izquierda democrática. Ya no hay ruptura. Somos un conjunto de personas. De ciudadanos que se conocieron en Ruptura y que la mayoría ahora decide. Y otra gente que sin haber estado en la ruptura en estos 2 años casi desde que la ruptura con ustedes. Han venido caminando con nosotros y creen que el camino también es la izquierda democrática. ¿Han vuelto a tener contacto con las gentes de Ruptura en provincias y eso? Sí, claro. Sí, claro. Y buena parte de ellos se están integrando también. Claro, compañeros en Tungurahua, en Chimborazo, en Azuay, en Guayas, creo que se me queda en Zamora, van a entrar con nosotros, en Loja, van a entrar con nosotros también. Han estado entrando, ¿no? ¿La izquierda democrática se le ve más consolidada ahora que se renueva o es un trabajo más o menos parecido al que tenían con Ruptura y no participaron en elecciones? No, la izquierda democrática tiene una historia. Hay viejos militantes han estado trabajando, son los que levantaron buena parte de las firmas. Nosotros también apoyamos con una parte de las firmas, así es. Nosotros tenemos un acuerdo con la izquierda democrática desde hace algunos meses. Decidimos no hacerlo público porque el gobierno no nos tiene mucha simpatía. Ya nos eliminó una vez y no le habría aprobado, creo yo. Sin embargo, sí, apoyamos también en el proceso de las firmas, porque creíamos que si queríamos entrar en algún lugar había que entrar construyendo y no solamente llegar cuando esté construido. ¿Ustedes conversaron también sobre las posibilidades electorales? ¿Han conversado con ellos? ¿Cómo van a hacer? Hasta entrar, no. Nosotros lo que acordamos es apoyar la construcción del partido y después ir teniendo discusiones de cómo vamos a poder militar orgánicamente, es decir, qué espacios existen, cómo vamos abriendo espacios para algunos compañeros en otras provincias. La apertura ha sido total y hoy día sí está la discusión electoral en marcha. Claro. Usted mencionaba en la primera parte de este programa al señor general Moncayo, que les ha dicho, oiga, si por algún partido quiero ser candidato, debería ser por la izquierda democrática, por el que ya fue alcalde 2 veces, legislador también. Luego hizo el movimiento municipalista y esto. ¿Fue candidato con nosotros? Y ahora está también, claro, es. fue candidato con ustedes. Entonces ustedes ya le conocen al general Moncayo, que es uno de nuestros héroes que camina por las calles también. El presidente diría, pero bien pagado, vean la jubilación que tiene, lo que sea. ¿El general Moncayo puede ser el representante esta vez de la izquierda democrática y ser el candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio o ustedes no van a estar en el Acuerdo Nacional por el Cambio? Yo le conocí a Paco en la campaña y solo tengo los mejores criterios de Paco, en todo el sentido de la palabra, desde políticos hasta personales. Creo que Paco es un señor. Antes de ser un general es un señor. Y desde ese afecto personal y admiración, porque cuando uno conoce a una persona en una campaña grande... Pero esta fue una campaña chica, con poco dinero, con bien pocas posibilidades. Y ahí le conocí a Paco. El general héroe era capaz de hacer las cosas que el más pequeño militante, con una disciplina impecable. Creo que Paco sería una muy buena posibilidad para el Ecuador. Nosotros estaremos ahí para apoyarlo. Y habrá que ver cuál es la decisión que tome el partido, ¿no? ¿La idea se integrará a este Acuerdo Nacional por el Cambio o no? ¿Ustedes creen que es la posibilidad también de ir solos? Yo tengo una semana de llegado, creo que eso es una discusión de la dirección general. Pero ustedes van a influir, están llegados, pero no llegan así nomás. Yo creo que la posición del partido ha sido que hay que enfrentar las elecciones lo más ampliamente posible, que hay que poder plantearle al Ecuador una posición en la que no todos estén por separado. Habrá que ver cuáles son los matices que eso construye. Si usted en vez de afiliado sería el asesor político de la izquierda democrática, hay muchos de los militantes antiguos que han estado en la directiva que pensaban que era el momento de presentar una figura joven, más, digamos, que convoque a otros sectores y quizá que la izquierda democrática sea la base, pero buscar, no sé si dentro del partido, pero también sectores allegados. Y se llegó a hablar incluso de Jefferson Pérez. ¿Cómo ve la participación de usted abstrayéndose de la militancia? ¿La de Jefferson Pérez? Sí. No le he visto a Jefferson en política, no le he escuchado hablar de política nunca. Creo que es un hombre respetable. Creo que tiene el mérito de, al contrario de muchos de nosotros, no contar la historia, sino ser parte de la historia. Habrá que ver qué pasa en la política. Creo que hay que tener una discusión política para saber dónde está, qué piensa, cómo pensaría gobernar el Ecuador. Yo creo que la presidencia tampoco es un tema de ser conocido y haber hecho cosas bien en el deporte. Creo que el mismo Jefferson
lo comparte. Yo tuve una conversación con Jefferson recientemente, hace unos 6 meses, por invitación de un amigo. Me parece un hombre inteligente, creo que además quiere hacer política y creo que se lo toma en serio. Y tomárselo en serio no se trata de ser conocido y tener posibilidad de ganar, sino lo que hablábamos hace un momento. Usted hablaba del doctor Maguad. Yo creo que la discusión es cómo voy a gobernar, no si voy a ganar o no. No se trata de llegar y ponerme la banda, sino cómo logro que las personas que más necesiten puedan estar mejor y los que no también estén mejor. Y eso no es cosa fácil. Entonces, definimos que un concepto suyo es que la gente debe tener una militancia, tener una formación. Una preparación, creo yo. ¿no? Si usted le diríamos, usted conoció antes al presidente Correa en la campaña, ¿usted sentía que él tenía la preparación suficiente? Yo le conocí al presidente Correa en la universidad. Fue mi profesor. Yo le conocí hace tiempo. Correa fue mi profesor. Y yo era amigo de Correa. Y además era un muy buen profesor, me dio teoría de juego en la universidad, teoría de juegos. Yo creo que Correa venía bien preparado en términos académicos y creo que se ha notado en el tiempo que venía poco preparado dentro. Es decir, los demonios del presidente Correa terminaron gobernando mucho más que la sensatez que este país necesitaba. Y creo que eso se debe a que no había procesado muchos de esos demonios. Yo creo que los políticos deberían tener psicólogo de cabecera, porque el psicólogo es el que debería manejar las cosas complicadas. Hay que llegar despojado de los demonios, Creo que tenía todas las características para cambiar este país. Creo que las circunstancias fueron las mejores que podría haber tenido, desde la cantidad de dinero hasta el apoyo popular que tuvo. Y creo que él debe saber lo que le queda en deuda al país. Así es, porque creo que es una deuda grande. ¿Usted cree que él está consciente de eso? ¿O el discurso de toda la década ganada y todo eso es un discurso que a él le ha convencido? Usted que ha sido amigo, compañero. Yo creo que internamente estará consciente de lo que ha pasado. Yo creo que internamente debe saber que hay cosas que no ha hecho. No sé si es que es tan fácil. Se necesita mucha sabiduría para poder evaluar los errores que uno ha cometido cuando ha tenido abundancia. Creo que al presidente Correa le ha faltado esa sabiduría gobernando el Ecuador y creo que en algún momento lo pensará. No sé si lo dirá. Eso no creo que lo vaya a decir. Aun cuando creo que las personas sabias son capaces de reconocer sus errores en público. Entonces no lo va a decir. Me atrevo yo, en cambio, a decir. No va a decir. No creo que sea materia de sabatina. Sí, así es. Oiga, los errores de Correa no va a ser un segmento de sabatina. No van a ser una sabatina. Juan Sebastián, María Paula podría ser entonces la persona, usted también la conoce, han luchado políticamente, la persona que pueda llevar una bandera, o es lanzarla a una aventura que todavía no preferirían que gente como María Paula vaya un poquito más con mayor experiencia, la formación, las ideas que tienen, me parece que le califican para eso, para ser una de las líderes del país, pero ¿podrían ustedes plantear ya al interior del partido el nombre de ella? Tengo poca objetividad al respecto. Con María Paula comenzamos a hacer política hace casi 15 años, el 12 de septiembre. Pero mire las coincidencias de la vida. Si es diferente al economista Correa, ¿o no? Bastante diferente al economista Correa. Bastante diferente al economista Correa. Yo con el presidente Correa tuve una relación de profesor-alumno y luego nos encontramos casi en el gobierno. No, con María Paula he hecho política 15 años. Nosotros levantamos la ruptura en bus durante todo el país. La conozco personalmente, creo que María Paula sería una fenomenal presidenta de la República. Y creo que el partido, nosotros somos militantes reales, nosotros creamos en la organicidad del partido, el partido decidirá cuándo. Y si es que es presidente, si es que debería correr por la alcaldía, si debería ir a la asamblea, y me imagino que ella también decidirá. En la militancia. ¿A usted no le parece que sería una magnífica presidenta? Sí, no sé si presidenta, una excelente candidata, la veo con visión, la veo con y al rato habría que ver, como suelen decir, el menú que nos presente el electorado para ver por quién vota uno, porque por más que uno esté preguntando, también vota. También opina. También opina. No, me parece que tiene las características de una mujer líder en el Ecuador. No es que seamos amigos, me precio de conocerla, de haberla tratado, sí. Pero, claro, a mí sí me preocuparía, por ejemplo, si fuese ahora el tiempo, ¿no? El tiempo. Yo creo que son matices que hay que valorar. Yo creo que la izquierda democrática tiene la suerte de tener dos muy buenas alternativas.
en Paco y María Paula. Creo que Paco tiene grandísimas virtudes. Creo que María Paula también. Creo que es de los pocos partidos que tiene esa suerte, ¿no? De como pensar en dos buenas alternativas. Yo creo que en cualquiera de los dos casos del país estarían inmejorablemente bien representados. Es que tenemos ya partidos. Así es. Y ahora hay que echarlos a andar, y que hay que esa construcción. Y hay un trabajo interno bien importante. Esa construcción, a mí le digo, me fascina, esa de todos los días, de que estén las organizaciones sociales, de todo eso. De formación política, sí, así es. De que los partidos sean grandes por lo que representan, no en el número de afiliados. Pueden ser 2.000 o 3.000, no importa, pero que representen a sectores, a pensamientos, ¿no? Juan Sebastián, si no es María Paula o no es el general Moncayo, ¿tienen algún otro nombre ustedes que sugieran al interior de la izquierda democrática? No, ¿para la presidencia? No. ¿No? No O creo. sea, van a estar entre los dos. Sí, yo creería que sí. Ya. ¿Usted va a participar en las elecciones? No creo. ¿Y por qué no? Yo nunca he participado en una elección. Creo que les corro un poco a las elecciones. Sí, ya le iba a decir, ¿por qué corre? Les corro un poco desde el movimiento país, en el que me plantearon algunas veces ser, después de una ruptura. Creo que hay que procesar cosas. Creo que mi rol es más interno. En algún momento seré candidato. De formación, Así es. Sí, de trabajar con la gente, de conocer el partido. Tengo como tengo una pregunta permanente de cómo yo represento a los ecuatorianos. Todo el tiempo, cuando camino por la calle, digo yo, ¿cómo le represento al señor que vende los caramelos? ¿Cómo le represento al gran empresario? ¿Desde dónde yo les represento? Claro. Creo que es una pregunta existencial que todavía no logro solventar. No, pero la militancia le da a uno una cosa. Le da la responsabilidad de que más cómo les represento, cómo quisieran que les representemos, ¿no? Eso en la militancia es importante, Juan Sebastián. Pero yo creo que cuando ustedes deciden ser militantes, construir política, tienen que correr, tienen que ser candidatos, ¿no? Sí. Y si le candidatizan, estará por Pichincha, la Asamblea Nacional. ¿Qué será? ¿Cuánto está? ¿Qué será? No está pensando. ¿De qué estamos hablando? No. De verdad no creo. Sinceramente no creo que sea candidato. Si es que el partido tiene pocas más opciones. Borja dijo, ahí me he encontrado con un grupo de jóvenes valiosísimos, a los que yo espero que estén en la campaña. Aprecio. Sí. Habrá que ver qué pasa. Hay muchas definiciones en el camino. Queda poco tiempo, pero hay muchas definiciones en el camino. Sí. Hay que ver. No creo y habrá que ver. Si es que les proponen en esto, que no es nada difícil, hay un candidato que sigue caminando, que es el señor Lasso, la otra precandidata, dos precandidatos del Partido Social Cristiano y la Unidad, en donde está Avanza, en donde está Concertación. Si ellos les proponen que pongan el binomio, ¿ustedes podrían pensar en eso o no? Creo que es aventurado adelantarse a cualquier decisión. Creo que hay que ver qué pasa al final. Creo que hay que ver cómo define país, porque aquí lo que hay que entender es que país es el evento a vencer. Por lo que dice en una invitación a dar una moratoria de normativas el señor licenciado Moreno, parecería que él es el candidato. Parecería que él es. Yo sigo pensando que el señor presidente todavía no descarta. Yo no descarto que Lenín Moreno descarte que Correa vaya a ser candidato. Sí, yo creo que cualquier persona que haya estado cerca sabe que mañana la Corte Constitucional recibe un guiño, declara inconstitucional esa transitoria del presidente Correa. El sábado, dice el presidente. Así es. Que sí. Yo creo que solo con un guiño sirve. Un guiño desde el ojo, no se necesitan palabras. Es como Ochoa, cuando cambió la ley. Cuando me preguntaban qué le parece esto de que Carlos Ochoa cambie la ley a su arbitrio, yo decía, termina siendo eficiente en este sistema. Claro. Porque lo mismo habría pasado si iba a la Asamblea y pedía, ¿no es cierto? No habría habido ni la más mínima discusión. Más bien le cambió de una vez. Todo el tiempo. Así es, le ahorró dinero a los ecuatorianos. Sí. Oiga, Juan Sebastián. Pisoteando todo lo que tenía que hacer. Pasemos entonces, ustedes van a hacer militancia en la Izquierda Democrática, ¿cuál es la visión que tienen desde ya el pensamiento? Usted debe haber estudiado la socialdemocracia. Así es. Una visión de país. ¿Qué país usted se imagina que se puede construir, Juan Sebastián? ¿Y qué deberíamos pedirles a los candidatos y a los políticos como usted que ya están en pleno ejercicio? Yo creo que hay algunos aprendizajes que están fuera de los libros, que son los más importantes. Creo que los libros nos marcan el camino y luego la práctica nos marca el caminar diario. Yo cogería un par de lecciones, ¿no es cierto? La primera lección de los años a los que nosotros tanto criticamos. Y es
se hizo el intento de construir partidos políticos serios, por un lado, y por otro lado hubo los otros partidos que buscaban llegar al poder. Ya. Sí, yo, con el respeto que se merece el Partido Social Cristiano, creo que de ideología no tiene nada. Creo que hay una posición de beneficiar, una posición de derecha más pura y dura, proempresarial, más que cualquier discusión de qué significa ese proempresariado. Pero yo creo que la lección de ese momento es que efectivamente este país necesita partidos políticos que se planteen llegar a acuerdos, aún desde la discrepancia. Claro. Creo que la lección de estos 10 años es que el Ecuador necesita partidos políticos que representen al Ecuador sin mayorías, porque a mí la mayoría no me parece mal, pero sin mayorías ciegas. El problema del Ecuador es que hoy día nosotros oímos mayoría y nos preocupamos, porque lo que ha pasado en la Asamblea no es una mayoría. Es que hoy no ha habido ninguna discusión. Viene y cuando alguien quiso aplanadora que ordenan las cosas. Y cuando alguien quiso disentir, le tiraron a matar. Es el caso de Osvaldo Larriba, por ejemplo. Yo a Osvaldo le tengo un enorme respeto, enorme. Lo conocí en el Movimiento País y era de las personas más cercanas al presidente Correa. Y cuando discrepó por cómo se estaba manejando la obra pública en Azuay, le dijo que hasta lo tratan de traidor. Claro. Osvaldo pasa una situación personal delicada. Lo más perverso fue eso. Y lo de traidor no importa que Correa diga eso, pero que está a punto de morirse, déjele nomás. Y es que eso no puede pasar. Sí, esa es la otra lección. Si yo integro una mayoría en la izquierda democrática, yo puedo disentir, pues. Claro. De otra manera no sirve de nada que sea asambleísta. Quien llega a la asamblea tiene que llegar a pensar de acuerdo a una línea ideológica. Eso tiene que ver también con una decisión política, pero eso no significa que no puedan plantear las discrepancias. En todas las normas. Para lo que tiene que servir la asamblea es para moldear lo que plantea el Ejecutivo o lo que plantea la misma asamblea. Para lo que existe el proceso es para decir, aquí hay que afinar, usted lo conoce bien, aquí hay que afinar, aquí hay que cambiar, aquí hay que quitar, discutir con la ciudadanía, tocar la calle, saber qué pasa. Eso no ha pasado en los últimos 10 años. Entonces, a carencia de ello, nosotros oímos la mayoría y nos preocupamos. Yo creo que primero esas dos lecciones en términos de discusión política, pero luego, para mí la lección más importante es que para hacer política se necesita sensatez. Creo que es la palabra más importante de todas. Ni siquiera brillantez, mire lo que le digo. Creo que es sensatez, creo que es honestidad y decencia, y creo que es confianza. Son los tres elementos que yo creo que son indispensables para la política. Aun cuando usted y yo descintamos, ustedes de la democracia cristiana y yo de la socialdemocracia, creo que tenemos que poner los argumentos en la mesa. Yo no soy, pero sigo siendo demócrata cristiano. En mi convicción es total. Eso no se va. Usted no es afiliado, pero la ideología que ya uno tiene... Me expulsaron, así es que no. Yo siempre digo que... Ya no hay, además, ¿no? El partido, yo siempre digo que la ideología es una forma de vivir. La vida todos los días, no solamente cuando uno debate políticamente. Y en esta segunda lección es cómo usted y yo nos ponemos de acuerdo sin que yo crea que usted es mi enemigo porque discrepa conmigo. Y cómo sobre todo entendemos que no es que su verdad tiene que mandar ni la mía, sino la de la realidad de la gente. Es decir, si es que habría habido una discusión de cómo manejar los recursos públicos en estos últimos 10 años, lo que se habría pensado es qué hacemos si es que se nos complica la cosa. Porque el presidente Correa dice que la inversión está en las hidroeléctricas, buenísimo, pero el rato que él tenga que pagar los sueldos públicos, la hidroeléctrica no entrega billetes. Pero el problema de la hidroeléctrica es que fue hecha con dinero prestado. Con dinero prestado, en unos plazos cortísimos, con intereses altísimos y en documentos reservados. Sí, ese es el gran problema. Y yo creo que de ahí también parte una tercera lección, y es los políticos tienen que llegar con un criterio de vocación, que me parece que es una petición que se le debería hacer a la sociedad. Ya pocos hacemos las cosas por vocación. Cuando vamos a elegir una carrera pensamos, bueno, ¿y cómo sobrevivo? Pero yo pienso en esos médicos que decían, yo me hago médico aunque tenga que trabajar en el último pueblo del Ecuador para curar a la gente. O en esos abogados que querían salvar a la gente de las cortes, de los abusos. O en los periodistas que se metían cuando hay esta ley de comunicación y es una locura ser un periodista. La política tiene que ser la esencia de la vocación porque tiene que ser un espejo de la sociedad. Si uno se mete a hacer política, tiene que entender que tenemos que ser casi el rostro al que los ciudadanos quisieran aspirar. Porque dicen, vea, es un tipo decente, es un tipo... Hablábamos de Raúl Vaca. Yo es uno de los ejemplos que tengo. ¿Y le expulsaron del IDE? Posiblemente por eso. Claro. No, eso le digo. Vea, Raúl Vaca es quizá uno de los referentes que tenía la izquierda democrática, ¿no? Tuvo ahí una confrontación, terminó siendo ministro del señor coronel Gutiérrez. Pero claro, ese referente cuando uno dice es como cuando a mí me hablan de Julio César Trujillo o de mi hermano Absalón. Dos referentes a los que yo respeto muchísimo. Porque conoce su vida. Claro. Y porque conoce cómo comenzaron su vida y cómo terminaron su vida. Yo a Raúl lo conocí después de que tuvo su apogeo de poder. Lo conocí en esa época de pausa política y lo conocí hasta el final de sus días. Me une con su hijo una enorme amistad, con su familia una enorme amistad. Y vi cómo vivía. Y un político que vive así, después de haber sido varias veces presidente del Congreso, ministro de Energía, ministro de Gobierno,
y que vive social, y que trabaja para vivir hasta el último día de su vida, que se vuelve a poner la corbata para salir a trabajar. Claro. Este es el hombre en el que yo miro y el que digo, allá hay que ir. Le digo otros nombres. Yo pienso en Vladimiro Álvarez, por ejemplo. Claro. Es un tipo al que no conozco de nada, pero me acuerdo que es de los pocos que se quedó defendiendo a Maguad, porque también me acuerdo que toditos los que estaban en el gobierno, Maguad se cayó y todos echaban leña al fuego, y este hombre solo, ya sin partido, sin nada, defendía las políticas de un presidente súper impopular. Recorrió esa misma noche, recorrió todos los canales de televisión. Y eso es respetable, ¿no es cierto? Porque usted dice, usted ve eso y usted les dice a sus hijos, así hay que ser en la vida. Uno tiene que ser coherente y congruente. Le decía el ejemplo de Borja caminando por la calle. Se me quedan muchos otros nombres, pero yo quisiera dejar aquí que los políticos tenemos que entender que tenemos que ser el espejo para la sociedad. Que cada uno de las acciones y pensamientos que tenemos para tomar decisiones tienen que pensar en que ese niño que se encontró un día con las noticias debería ver y decir, yo quisiera ser presidente. Claro. Eso ya no pasa. Los mejores ya no dicen yo quisiera ser político. No. Los mejores dicen política, ni locos. Y eso es una manga de ladrones. Y eso es una... Es sinónimo de delincuentes. Es un problema para el país. Pero claro, ¿quiénes deberían ser jueces? Que el pensamiento sea sinónimo de delincuencia. La política, los jueces, los médicos, los mejores del país deberían decir yo quiero hacer eso. Claro. Sería como más o menos si los peores quieran ser médicos, le van a curar una apendicitis y le operan aquí en la cara. Pero eso pasa también porque les dejamos a los peores. Yo también creo. Y no respaldamos a los mejores, y algunos no quieren mojarse el poncho. Por eso volvemos. O sea, por eso me afilié a un partido político, porque la vida es más fácil cuando uno no está en política. Tienes más amigos cuando no estás en política, amigos de los buenos. Claro. Porque en política llegan cientos de amigos que no son tan amigos. La vida en familia, uno tiene más tiempo. Ajá. Pero yo no tengo la cara para mis hijos contarles cuando llegue a viejo que podía haber sido y no fui por mi comodidad. Yo sí siento de culparles a ellos por ustedes no estuve en esto. Y yo siento de verdad que yo a este país le debo devolver lo que me dio. A mí me dio, yo nací en una familia acomodada, una familia que me pagó educación privada. Y esa ya es una gran diferencia con la mayoría de los ecuatorianos. Y yo tengo que trabajar para que aquellos niños que no pueden tengan la posibilidad de hacerlo. Así es. El acceso a la cultura mata chequera, como dicen. Sí, porque se hace uno libre de pensador y todo eso, ¿no? Yo lo que he estado, este tiempo que entré a la Izquierda Democrática, he estado leyendo al respecto, y el otro día encontré una frase con la que le llamaban a Mitterrand y decían, es la fuerza y el valor sereno. Eso es lo que creo que el Ecuador necesita hoy día. Alguien fuerte, pero sereno. Alguien que no se mida por la cantidad de sangre que hay en el espectáculo público. Estos no son gladiadores. ¿No es cierto? Yo creo que ese es el cambio al que el Ecuador Juan tiene Sebastián, si es que es el presidente Correa o el licenciado Moreno o el señor ingeniero Glass, ¿es difícil derrotarles, cree usted? Yo creo que no es fácil derrotarles. Yo creo que Moreno echarán mano de todo. Yo creo que Moreno no es Correa. Eso también es importante. Sí. Creo que Moreno no es Correa, pero Moreno está con país. Claro. Y ese es el momento, y esa es la cosa complicada. Claro, a mí me resulta Moreno más peligroso que Correa. No, yo no creo. ¿No? No, yo no creo. No, yo creo que el presidente Correa... Correa ya sabemos, está desenfadado. Con Moreno no se sabe que más. Es un tipo que es capaz de generarse un cargo de representante, como todos los artistas, pero además de generarse una infraestructura, una oficina, asistente para no hacer nada, porque los representantes personales para tal cosa ni tienen oficina ni nada, les invitan cuando hay algún acto, pero él es capaz de hacer una oficina. Entonces uno dice, ¿qué hará gobernando? Creo que es una incógnita que todos los ecuatorianos tienen. Tenemos todos los ecuatorianos. Creo que hay un desafío. Yo creo que hay un par de desafíos en esta elección. La primera es que el país no tenga mayoría en la asamblea. Eso cambia todo. Yo todo el tiempo tengo una discusión con los que dicen constitución hiperpresidencialista. Me gustaría tener una discusión al respecto, porque si el Ecuador fuera Venezuela hoy día, Maduro ya no estaría en el poder con la constitución hiperpresidencialista, con la muerte cruzada desde la asamblea. Así de fácil. Si es que tuviesen la asamblea como tiene Venezuela. Tendrían una muerte cruzada y una mayoría en la asamblea, Maduro ya no estaría en el poder. Esto ha sido hiperpresidencialista porque ha habido una votación brutal por país y una asamblea que no delibera. Una asamblea que es simple trámite. Por eso el señor Ochoa nos lo demostró hace poquito tiempo, ¿no es cierto? Lo hizo y ni siquiera está siendo sancionado. No va a pasar nada. Así es. Pero yo creo que si es que ya logramos que no existe una mayoría, otro cantar existe. Creo también que la economía marca la política y no al revés.
Cuando uno está recortado en términos económicos, uno no puede decidir si a viajar por el mundo como una persona. No puede decidir irme a pegar una borrachera. Uno tiene que decir, esta platita me alcanza para que mis hijos coman. Pero Punto. sí es responsable. Es que no, pero es que más o menos, más allá de la responsabilidad, yo creo que el presidente Correa ha hecho las cosas para poder empujar hasta febrero. Claro, ha ido pateando. Pero en febrero ya no va a haber más capacidad de endeudamiento que no sea con el fondo. Y no va a haber más capacidad de venta porque van a haber vendido casi todo. Si hoy día están en venta los pozos petroleros, las hidroeléctricas, la CNT. ¿No será bueno anticiparles a los que ahora están vendiendo eso, decirles, si es que no son el gobierno, licenciado Moreno, de Glass o de Correa nuevamente, si ustedes se atreven a comprar eso, no los vamos a reconocer? ¿Usted no cree que tienen ya esto en la cabeza? Yo pienso, por ejemplo, en aquellas personas, en esos corruptos que hay, que hoy día le están sacando fácil. Deben estar temblando cuando le ven al señor Odebrecht preso. ¿Sí? Deben estar temblando cuando le ven a Lula llorar. Yo era un gran admirador de Lula, pero cuando Lula incurra en corrupción, tiene que irse preso. Preso a la primera, que es la virtud del Brasil. Yo creo que hay una diferencia grandísima entre Venezuela, Nicaragua, el Ecuador versus Brasil. Es que el hombre más popular se puede ir preso si un juez pequeño de Curitiba le acusa y le manda preso. Claro. En el Ecuador no puede pasar. No hay porque se tomaron, sobre todo porque se tomaron la justicia. Y a los pobres jueces que seguro hay. ¿A los jueces seguro hay? No, yo sí creo, estoy segurísimo que hay jueces que se juegan. Bueno, un juez hace poquito tiempo acaba de fallar a favor de Claro, una compañía de telefonía móvil, no, espérame, en contra de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, que es el arma más fuerte. Pero porque el señor Slim visitó el Palacio. No, contra la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Si usted me dice que el señor Slim le convenció a Pedro Páez de algo... No a Pedro Páez. Al gobierno, dice usted. Pero por supuesto. Eso tendrá que contar Pedro y el gobierno. Claro, pero Pedro Páez, primero un despropósito. Pero hubo unos jueces también que fallaron a favor de OCP en contra del SRI y terminaron votando. Sí. O sea, yo creo que sí hay jueces y creo que hay gente decente. Lo que necesitan es un marco en donde se sientan respaldados. Pero también, San Francisco, si usted se lanza en contra del gobierno y te tiran a matar y te impiden 20 años poder trabajar. Y entonces no aporta nada. ¿Con qué doy de comer a mis hijos? Han de pensar esas personas también. Juan Sebastián, ¿qué esperamos entonces? Se nos fue el tiempo, una muy buena conversación, un gusto conocerle. Éxitos en esto que están iniciando. Yo nunca digo, sino que a mí me fascina que la gente haga política y cuando se interesan por el país, y habrá tiempo de criticarles otras cosas en el ejercicio del poder. Pero mientras inician esta tarea, muchos éxitos, Juan Sebastián. Muchas gracias, Francisco. ¿Qué esperamos entonces? Esperen. ¿Una decisión de la ID para cuándo? Yo me imagino que pronto. Esta semana hay una convención nacional, ahí decidirán. Yo creo que lo que hay que pensar es que esperamos para el próximo año. Yo creo que, a pesar de que va a ser un año difícil, yo creo que las circunstancias van a cambiar. Creo que las elecciones van a ser buenas para eso, tengo esa esperanza. Y creo que sobre todo ahí hay un par de elementos que no los hemos discutido, pero que son bien importantes. Hay una oposición más fuerte. Y creo que el señor Moreno lidia con dos grandes problemas. La economía y el presidente Correa, que no son fáciles, ¿no? Y yo prefiero la economía. Ha estado con nosotros Juan Sebastián Roldán, de Ruptura a los 25, hoy militante de la Izquierda Democrática. No le quise preguntar su paso por la Secretaría de Transparencia o la Subsecretaría de Gobierno, porque él mismo ya nos contó algunas etapas, pero es gente que va construyendo la política, y lo cual yo sinceramente me alegro de que sigan así. Ya les digo, como les decía antes, ya habrá oportunidad de discrepar. Gracias, Juan Sebastián, por acompañarnos. A usted muchas gracias. Nos estamos encontrando el día de mañana y este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde. Nos vemos mañana.